Buenos días, hermanos. En primer lugar, pues preguntaros a ver cómo estáis. Yo espero que estéis todos bien. Nosotros, como se dice en las cartas, nosotros bien, gracias a Dios. Y ciertamente gracias a Dios de que el Señor nos está cuidando en estos momentos, en los cuales pues vemos que se están pasando momentos muy difíciles para muchas familias. De hecho, sabéis, seguro que conocéis las cifras de fallecidos, de infectados, en fin, que sabemos que son unos momentos muy difíciles en los cuales, hermanos, pues nosotros tenemos la esperanza y tenemos la confianza en el Señor, pero hay cuantos que se estarán perdiendo en este tiempo sin haber conocido al Señor. En primer lugar, pues eso, daros las gracias porque sentirnos como familia y sentirnos que realmente podemos estar juntos, aunque sea a través de estos medios que Dios ha permitido, pues para mí es una alegría de que podamos tener estos tiempos juntos en armonía, como dice la palabra. Entonces voy a orar, voy a poner este tiempo en este domingo en las manos del Señor y luego pues vamos a estar un poquito desgranando el Salmo 91, que sabéis que se está usando mucho ahora en este tiempo, y la verdad es que analizándolo un poquitín es un salmo de mucha esperanza, un salmo en el que vamos a ver cómo Dios nos da refugio, cómo Dios nos da aliento, nos da esperanza, y podemos usar estos salmos porque sabemos que la palabra del Señor nos dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Voy a poner el tiempo en manos del Señor. Pues Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, de los que están hoy aquí con nosotros, Señor, en estos medios que tú has permitido que usemos. Gracias, Padre, por cada hermano, Señor, que está haciendo posible a través de su esfuerzo, Señor, de su conocimiento, el que podamos también transmitirlo y llegue a cada hogar, Señor. Te ruego, Padre, que tú uses tu palabra, Señor, allí donde sea enviada y que nosotros seamos esa luz y esa sal que tú dices que debemos de ser en esta tierra. Ayúdanos, Señor, en estos momentos difíciles y perdónanos, Señor, perdónanos porque sabemos, Padre, que hemos fallado, te hemos fallado, Señor, en muchas cosas. Te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que a partir de hoy, Señor, como tú marcas los tiempos, Señor, que seas tú, Señor, el que marque nuestra ruta, Señor, el que nos marque, Señor, cuál es tu voluntad y que nosotros de corazón sincero te busquemos cada día, Señor, y hagamos tu voluntad. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como he dicho, vamos a desgranar un poquitín el Salmo 91, que nos dice, lo vamos a leer, todos aquellos que tengan Biblia, y nos dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Veréis, en estos versículos, el 1 y el 2, se dice que se nombran cuatro nombres de Dios, vamos a decirlo así, ¿no? Y nos dice, veréis, vamos a definirlo, porque está buscando la definición de cada uno de ellos y qué es lo que más o menos significan, porque veréis que está el Altísimo, Omnipotente, Jehová y Dios. Y dice, la definición de cada uno de ellos es así. El primero que nos dice Altísimo. Altísimo está refiriéndose a Elión. Y este título es un título hebreo y lo traducimos como Dios Altísimo. Elión significa el más alto. Viene de la raíz hebrea alak, ascender, estar en lo más alto. Es decir, el que está por encima de todo y nadie ni nada por encima de él. O sea que imaginaros que ya en el primer nombre al cual se invoca, que nos dice el que habita el abrigo del Altísimo. Mirad cuál es la definición del Altísimo. El Altísimo significa el más alto, o sea, por encima de Dios, de este Elohim, no hay nada. Entonces, cuando nos dirigimos o invocamos este nombre, nos estamos invocando, dirigiendo al mayor de todos. Mira luego el siguiente, Todopoderoso Sadai. Nos dice también, morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente y Todopoderoso es lo mismo. Y dice así, el Todo Suficiente, el Dios de las montañas, Dios Todopoderoso, Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no los pueda manejar.
El nombre de El Shaddai aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 17:1, cuando Abraham recibió la promesa de Dios que tendría muchos descendientes. Algunos eruditos sugieren que Shaddai se refiere al poder de Dios manifestado en su juicio. Otros proponen que el Shaddai significa Dios de las montañas. Dios se refiere a sí mismo como el Shaddai cuando confirma su pacto con Abraham. El Shaddai es el tercer nombre por el cual se revela Dios en la Biblia. La palabra El indica fuerza, poder y omnipotencia. La palabra Shaddai significa uno que tiene pecho. En otras palabras, uno que nutre, que suple y satisface. Uniendo el significado de las dos palabras que componen este nombre tenemos el poderoso que nutre, suple y satisface. El Shaddai es el Dios omnipotente en generosidades. La omnipotencia de Dios es de pecho, es decir, de amor generoso que derrama a otros. El Shaddai es el Dios que derrama bendiciones sobre nuestras cabezas y nos da vida en abundancia. En algunas ocasiones el Shaddai permite que seamos probados y afligidos para vaciarnos de nosotros mismos y así poder llenarnos más de Él y de sus bendiciones. Esto es lo que le sucedió a Job y a Ruth. Sabéis que Job pasó por muchas calamidades y al final, en el capítulo 42 o 43, no recuerdo exactamente, dice, antes de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora él tenía una experiencia directa con Dios y conocía perfectamente a Dios. Dios había permitido todas las calamidades para que él conociera perfectamente a Dios. También se nos refiere aquí cuando nos habla de Jehová y de mi Dios. Jehová nos dice que es uno de los nombres con los que se designa a Dios en la Biblia de la tradición judeocristiana. Etimológicamente la palabra proviene del tetragramatón hebreo YHVH, que ya sabéis que lo hemos hablado alguna vez, compuesto por 4 consonantes hebraicas, Yod, Hei, Bab, Hei, respectivamente. De hecho, en el Éxodo, cuando Moisés interroga a Dios sobre cuál es su verdadero nombre, la transcripción de la respuesta en hebreo es YHVH, Yahvé, que se ha dado en traducir yo soy el que soy. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. De modo que este vendría a ser también el nombre de Dios que se da a sí mismo, su nombre sagrado. Sin embargo, este nombre, escrito con 4 consonantes, constituye un problema para su pronunciación hoy en día, porque resulta que en el hebreo antiguo las vocales de las palabras no se escribían, sino únicamente las consonantes, de modo que las personas debían saber, por memoria o por tradición, con qué vocales tenían que completar la pronunciación. Luego más adelante los masoretas, llamados así, pues añadieron ya vocales para darle un significado en el cual nosotros pudiésemos, vamos a decir, pronunciar ese nombre. Y por último tenemos Elohim, significado de el creador todopoderoso. Dios es el creador todopoderoso del universo. Dios conoce todo, crea todas las cosas y está en todas partes en todo momento. Es el plural de él, la palabra Elohim. Proviene del verbo alak, jurar, y describe a alguien que está bajo un pacto que debe ser ratificado mediante un juramento. Elohim es el Dios que guarda el pacto y se acuerda de nosotros en su amor y su misericordia. También la palabra Elohim expresa la idea de grandeza y de gloria. Así es que mirad que en solo 2 versículos hemos visto el significado de Altísimo, Omnipotente, Jehová y mi Dios, Elohim. No me voy a alargar mucho más porque yo sé que todos tenéis Biblia y que podéis leer este salmo completo. Así es que yo os rogaría que lo leyeseis con detenimiento, que prestaseis atención y vieseis realmente de qué trata este salmo, porque ya os digo, yo estoy escuchando devocionales, estoy escuchando predicaciones, y la mayoría o muchísimos pastores pues están usando ahora este salmo, y la verdad es que es un salmo que es precioso. Mirad, un poquito desmenuzando un poquitín más, y ya con esto pues pasamos después a la alabanza. Dice, este poema tiene un marcado carácter didáctico y canta la protección que dispensa Dios al que se confía a su providencia. Se divide en 2 partes principales, vamos a decir así.
Primero, las seguridades conferidas al que confía en Dios. Y está desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Habla el salmista dirigiendo la palabra al que es fiel a su palabra, a su Dios, a este Altísimo, a este Omnipotente, a este Dios con nosotros, Elohim, a este Yahvé. Entonces, vemos que esa primera parte, pues, está hablando el salmista dirigiendo la palabra a la persona que acude a Dios. Y en la segunda parte vemos la confirmación de las declaraciones anteriores por un oráculo divino, o sea, por los mandatos de parte de Dios. Dios habla directamente. Desde el versículo 14 al versículo 16 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios está respondiendo a esa manifestación, a esa declaración que hemos hecho antes. La primera parte se caracteriza por el estilo brillante, con atrevidas metáforas. El salmista enumera las ventajas de confiarse al Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué confianza tan grande de poder estar realmente bajo la sombra del Dios Todopoderoso. ¿A quién vamos a ir? ¿Acordáis que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Pues en este tiempo, hermanos, en que hay algunos o algunas personas que no tienen dónde ir, nosotros podemos ser esa luz que alumbre el camino y decir, ciertamente Dios es el Omnipotente. Si hay alguien que te pueda ayudar en este tiempo, es Dios. La segunda dice, las expresiones son muchas veces hiperbólicas, sabéis lo que estudiamos hermenéutica, que eso eran exageraciones, vamos a decirlo así, y por tanto no se han de tomar al pie de la letra, como si el fiel tuviera un procedimiento, o sea, tuviera algo mágico, y que dijera, bueno, yo ya por creer en Dios me voy a evitar de todo, ya no me va a pasar nada. No. Dice, la confianza en Dios no evitará al justo morir de la peste, la guerra y el hambre, ni estará al abrigo necesariamente de las desgracias de la vida. Pero el salmista quiere recalcar que la providencia divina vela paternalmente por el fiel que a ella se confía, y en consecuencia le salvará de muchas situaciones de peligro. Tenemos, vamos a decir, dos partes. La doctrina del poema se resume en la frase de San Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 31, donde nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si la primera parte nosotros estamos rogándole al Señor, si nosotros estamos confiando en el Señor, y Dios es por nosotros, porque ya nos lo dice al final, ¿quién contra nosotros? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, etcétera, etcétera. Y la segunda parte, vemos que el fiel se encuentra a la protección divina como el huésped en casa bien abastecida y segura. Se halla como el pajarillo bajo las alas de la madre, como el soldado apostado en inexpugnable fortaleza. El Omnipotente pone a disposición de sus fieles a los ángeles para que les guíen y les protejan. Dios no abandona a los suyos. ¿Creemos esto? Yo creo que son palabras de esperanza, son palabras en las cuales debemos de depositar fe, porque como dije al principio, sabéis que en Dios las promesas son sí y son amén. Y Dios nos dice en su palabra que ni es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que con este pensamiento os recomiendo que lo leáis. Hay mucho más, pero no me quiero extender porque si no sería demasiado largo. Quiero poner este tiempo también de alabanza, de adoración al Señor, ponerlo en sus manos y leer el Salmo 148, que sabéis que me gusta, que es un salmo muy bonito de entrada a la acción de gracia y de alabanza. Nos dice así, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre.
Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Hermanos, pues pasemos al tiempo de alabanza en el cual pues podemos agradecer al Señor este tiempo que nos está dando, hermanos, porque dentro de la tempestad, dentro de la tormenta, dentro de todo lo que está pasando malo, el Señor está permitiendo. Una reflexión que yo hacía esta mañana era: el tiempo ciertamente está corriendo, pero las actividades propias de nuestro tiempo, todo lo que hacíamos, ya está parado. Y el Señor ahora quiere que tengamos un encuentro personal con Él, que nos acerquemos mucho más a Él y que tengamos esas conversaciones íntimas que Él desea y que nosotros necesitamos. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerme, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios,
cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su rostro fuerte soy. Aunque triste en la noche y esté sudoroso bien en la mañana, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe todo.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Majestad y gloria rodean tu persona, autoridad y honra pertenecen a ti. Poderosos se inclinarán, imperios personales caerán, el cielo y la tierra pasarán, pero tu reino permanecerá. Y todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, y todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Majestad y gloria rodean tu persona, autoridad y honra pertenecen a ti. Poderosos se inclinarán, imperios personales caerán, el cielo y la tierra pasarán, pero tu reino permanecerá. Y todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado
Bueno, pues tras el tiempo de alabanza, ahora tenemos el tiempo de la palabra del Señor. Nos la trae nuestro hermano Javi. Espero que el Señor pues le haya guiado en todo lo que Él nos quiera transmitir en esta mañana y que esta palabra traiga también refrigerio a nuestras vidas, a la vez que exhortación, hermanos, porque también necesitamos exhortación. Es muy bueno que el Señor nos dirija, es muy bueno que el Señor nos hable cosas bonitas, pero también es muy bueno y buenísimo que el Señor nos exhorte, que el Señor nos corrija, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé su sabiduría. Así es que esperamos que en esta mañana el Señor haya puesto esas palabras de sabiduría, de exhortación, de amor, de afecto entrañable que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y a continuación pasará a nuestro hermano Javi. Pues te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, una vez más. Señor, confiamos en ti, Señor, confiamos en tu palabra y confiamos, Señor, en que tú hayas puesto en la mente y en el corazón de nuestro hermano Javi, Señor, todas las palabras que él hable en esta mañana. Señor, que también nosotros seamos como tierra preparada, Señor, para la labranza, y que esa semilla, Señor, que tú traigas hoy, Señor, sea sembrada, sea depositada en nuestros corazones y realmente fructifique. Señor, son tiempos duros, Padre, pero también son tiempos de oportunidades. Así es que te rogamos, Señor, que tu palabra profundice, Señor, y que dé fruto en abundancia. Te rogamos por nuestro hermano, Señor, y te rogamos que tu Santo Espíritu guíe cada palabra que salga de su boca. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, y a todos los que nos estáis siguiendo en este día. Y bueno, muchas bendiciones para todos, y hoy traía un tema que quería compartir con todos vosotros, y acerca de los sufrimientos. Quería hablar acerca del sufrimiento. Y aunque es un tema un poco difícil quizás de plantear, porque es algo que a nadie le gusta, o no queremos pasar por esas circunstancias del sufrimiento, pero creo que es necesario tocarlo, y en estos tiempos pues que podamos ver lo que la Biblia habla acerca, ¿no?, de este tema, ¿no? Y yo lo he dividido en 5 puntos, 5 partes. Los sufrimientos y aflicciones son una realidad que tenemos presente. Eso es algo que está presente en nuestro diario vivir, y ahora precisamente estamos viviendo un tiempo de mayor dificultad por las circunstancias del coronavirus. Segundo punto, los sufrimientos de Jesús. Vamos a ver también los propósitos o el propósito de Dios a través del sufrimiento, tanto con Jesús como con nosotros, con nuestro Señor Jesucristo y con nosotros. Y vamos a terminar viendo también 3 figuras que la Biblia ilustra para explicar de alguna manera el propósito que Dios tiene a través del sufrimiento. Bueno, pues como he dicho, pues actualmente estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, por no saber bien lo que va a acontecer, y de sufrimiento en muchas situaciones. Y muy probablemente esto será lo que nos acontezca en los próximos tiempos, los próximos meses. Probablemente sea esto lo que tengamos por delante. Es lo que nos ha tocado vivir. Es lo que nos ha tocado vivir en esta época, en el mundo, ¿no?, en este mundo en el que estamos. Pero hay un texto con el cual me gustaría arrancar, empezar, que ya el Señor nos está dando una salida. Y no hace una advertencia, pero al mismo tiempo nos da una salida. Está en Juan 16:33, en el que Jesús nos advierte y nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, entonces ya ahí podemos tener esa confianza que el Señor Jesús nos deja. En Hechos 14:22, Pablo dice que es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo nos está diciendo que es necesario, no es una opción, no lo da como opción. Es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que la pregunta
que nos deberíamos de plantear no es si nosotros vamos a sufrir o no. Esto es algo que lo tenemos seguro, en mayor o menor medida, pero esto es algo que tenemos casi seguro. La verdadera pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, y aquellos que nos estéis escuchando, ¿cómo debemos reaccionar cuando tengamos que pasar por algún tipo de aflicción, prueba o sufrimiento? ¿Cómo debe ser nuestra reacción? ¿Cómo debemos reaccionar? Como he dicho, quizás esta predicación no es la predicación o el mensaje que nos gusta escuchar. A nadie le gusta escuchar que va a sufrir o que le espera sufrimiento, ¿no? Lo que nos gusta escuchar a todos son mensajes de ánimo, pero tenemos que ser realistas también con la situación que nos acontece en este tiempo. Y creo que es necesario hablar de este tema. Creo que es necesario. Además, creo que hay pocas cosas que pueden ser más alentadoras que aprender a ver la mano de Dios detrás del sufrimiento y de aprender a discernir sus propósitos buenos y santos detrás de cada aflicción. Este es el propósito también, hermano, que podamos aprender a ver la mano de Dios detrás de cada circunstancia, de cada sufrimiento, de cada prueba, y aprender a discernir qué propósito tiene Dios con estas circunstancias que nos acontecen y podamos verlo actualmente en las circunstancias que tenemos con el tema del coronavirus, como hemos dicho, ¿no? El Señor Jesucristo está descrito en la Biblia como varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo dice Isaías 53. Después iremos a verlo porque creo que es de importancia que lo veamos. Pero está descrito como varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, todos los creyentes tendremos que caminar por el mismo camino que Jesucristo caminó, todos. Tendremos que caminar por el mismo camino. La buena noticia es que así como los sufrimientos del Señor estaban al control de su Padre, si su Padre tenía el control de cada una de las tentaciones, de los sufrimientos que experimentaba el Señor, cada una de las situaciones de aflicción o sufrimiento que acontezcan en nuestra vida, también nuestro Padre Celestial tiene el control de ellas, hermanos. Sabemos que dice la palabra que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que nuestro Padre lo sepa. Vamos a Hebreos 2.10. Vamos a leer un texto en Hebreos 2.10, en el cual se nos dice lo siguiente. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquel por cuya causa, o sea, Dios, son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la... me perdí. Perdón. Al autor de la salvación de ellos. O sea, a Jesús. Perfeccionarse por aflicciones a Jesús. Hebreos 5, del 7 al 9, dice lo siguiente. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. La intención de estos dos textos es para que reflexionemos sobre el lugar que ocupa los sufrimientos de Cristo en el desarrollo de la naturaleza humana, para considerar el lugar que ocupa el sufrimiento en nuestro crecimiento. Repito, es para que reflexionemos el leer estos dos textos sobre el lugar que ocuparon los sufrimientos de Cristo en el desarrollo de su vida, de su naturaleza humana, para considerar el lugar que ocupa los sufrimientos en nuestro propio crecimiento. En estos dos textos no solo se resalta el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sufrió,
mientras estaba en este mundo, sino también que sus sufrimientos jugaron un papel muy importante en el crecimiento y el desarrollo de su vida. En los dos pasajes se usa la palabra perfeccionar, como hemos leído. En el Hebreos 2:10 dice que Cristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones, y en Hebreos 5:8 dice que por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación. Ahora me gustaría aclarar algo. Esto no significa que en algún momento de su vida Jesús hubiera sido imperfecto. Ni siquiera que fue a través del sufrimiento que llegó este hombre, que llegó a ser un hombre santo y obediente. No fue a través del sufrimiento que él llegó a ser un hombre santo y obediente. No significa eso. No es eso lo que está diciendo el texto. Vamos a ver Hebreos 4:14, que ahí lo va a aclarar un poquito. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Repito, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Hebreos 7:26 dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y cómo es este sumo sacerdote? A diferencia de los demás sumos sacerdotes del antiguo pacto, este sumo sacerdote es santo, lo dice en el mismo 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo era impecable desde su nacimiento hasta su muerte. Pero fue por medio del sufrimiento que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación y para alcanzar la plena madurez como hombre. Si recordamos Hebreos 2:10, que lo hemos leído, la palabra perfeccionar sería algo así como llegar a decir, como llegar a alcanzar una meta máxima, la meta más alta, digamos, o máxima. Para que Cristo llegase a ser nuestro Salvador, Él tenía que identificarse plenamente con nuestra condición de seres humanos. Era la única manera. Él tenía que identificarse plenamente con nuestra condición de seres humanos. Por eso es que en Hebreos 4:15, tal como hemos leído, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Ves? Dice, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y precisamente por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, Cristo nos entiende por las dificultades que estamos pasando, por lo que pasamos. Él sabe lo que es el sufrimiento, Él ya pasó por ahí. Cristo se hizo hombre y sufrió como ningún hombre haya sufrido jamás. La ira de Dios cayó sobre Él en la cruz. La ira del Padre cayó sobre Él. Y era completamente inocente. Él conoce el sufrimiento, Él nos entiende, hermano. Si realmente quieres saber lo que es el sufrimiento, no mires tu vida. No mires, que no mire yo mi vida, no mires tu vida, mira la vida de Cristo. Él era un varón de dolores experimentados en quebranto, como dice Isaías 53, que me gustaría leerlo. Me gustaría ir a Isaías y que podamos leer ese texto.
Isaías 53 dice así. Vamos a leer desde el 52, 13. Dice: "He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién había creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y cual nariz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado a él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Podemos ver aquí en este texto, hermanos, el sufrimiento que llevó Jesucristo. Hebreos 5:8 dice que él aprendió la obediencia, no porque fuese desobediente. Él alcanzó la plena madurez en la obediencia al sufrir lo que sufrió. Llegó a alcanzar la plena madurez al sufrir, en la obediencia al sufrir lo que sufrió. La idea, hermano, es que Jesús, aunque Jesús era el Hijo de Dios, tuvo que aprender por experiencia en su vida lo que es obedecer cuando obedecer implica sufrimiento. Repito, tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer cuando obedecer implica sufrimiento. Cristo obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, como ya sabemos. Ahora bien, si el impecable Hijo de Dios tuvo que atravesar por el sufrimiento para alcanzar la plena madurez, ¿cuánto más nosotros, que estamos llenos de pecados y de imperfecciones? ¿Cuánto más nosotros? Nosotros tenemos que atravesar por la misma escuela que Él pasó. Es imposible, hermano, es imposible avanzar hacia la meta para la cual fuimos salvados y fuimos escogidos. La meta de ser semejantes en todo a nuestro Señor Jesucristo. Es imposible avanzar hacia esa meta sin pasar primero por el sufrimiento. Es completamente imposible. Si leemos Santiago, el 1, a partir del 2, Santiago capítulo 1, a partir del 2,
dice lo siguiente. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí podemos ver que se vuelve a utilizar la palabra perfección, ser perfecto, ser maduro. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese es el objetivo del sufrimiento. En el 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, está diciendo que tengamos por gozo cuando estamos, sí, tal cual lo dice, cuando tengamos que atravesar alguna prueba, algún sufrimiento, que tengamos por sumo gozo. Porque hay un propósito, hermano. Hay un propósito con los sufrimientos, con las pruebas. Un propósito sabio y santo de parte de Dios en cada uno de esos sufrimientos. Y recordad, no hay una sola prueba que Dios no tenga el control de ella. No hay nada que Dios no tenga el control de ella. Vamos a ver un texto en Romanos. Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, a partir del 2. Vaya, paso pegado ahora. Perdón. Romanos 5, a partir del 2. La segunda parte del 2 nos dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Está diciendo aquí el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y vamos, 2 de Corintios, otro texto más, 4, a partir del 16. 2 de Corintios 4, dice así. Dice, por tanto, y este texto es maravilloso, por tanto no desmayamos. Está hablando aquí el apóstol Pablo también. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Repito el 17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si entendamos el contexto en el que está aquí Pablo hablando esto, ahí está hablando desde el sufrimiento, desde su sufrimiento. Pablo está hablando de ese sufrimiento. Si leemos el capítulo 1 de esta misma carta de 2 de Corintios, nos daremos cuenta de que esta leve tribulación de la cual Pablo está hablando, aquí momentánea, no es ni más ni menos que cuando estuvieron en Asia, estuvieron en Asia, él junto a Timoteo estuvieron a punto de morir. En el primer capítulo lo dice. En la primera parte, los primeros versículos hablan acerca de eso. No nos vamos a parar en eso, pero ahí habla de que estuvieron a punto de morir. Y Pablo habla de una leve tribulación momentánea. Una tribulación que produce en el creyente un eterno peso de gloria. Así lo define. Dios, ese es el 18. Leemos el 18.
que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios está haciendo una labor en nosotros, hermanos, quitando lo que no vale, lo que no sirve, lo intrascendente, y dejando en nosotros un eterno peso de gloria. Y me gustaría, hermanos, pasar a ver 3 figuras que la Biblia nos enseña para tratar de ver de alguna forma más gráfica o tratar de entenderlo mejor. Hay 3 figuras que son muy conocidas en la Biblia, y una es el padre que disciplina a su hijo, el orfebre que purifica la plata y el labrador que poda la vid. Son 3 figuras muy conocidas y me gustaría analizarlas un poquito para de alguna manera tratar de entender un poquito mejor lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que hace el padre? ¿Qué es lo que hace un padre responsable con su hijo? Hebreos 12, vamos a leer un texto, pero ¿qué es lo que hace un padre responsable con su hijo? Lo disciplina, ¿no? En Hebreos 12, creo que era el 5 y el 6. Sí, Hebreos 12, el 5, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si leemos el 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Así lo define la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando un padre no disciplina a su hijo? Lo está tratando como un hijo, como alguien que no pertenece a la familia, como un bastardo. Así lo define. Y nuestro Dios no es un Dios, es un Dios de amor, pero también es un Dios responsable, un Dios de disciplina. El orfebre que purifica la plata. ¿Qué es lo que hace el orfebre con la plata? Que la purifica. En el horno, ¿verdad? Vamos a ver Isaías 48:10, que se nos habla acerca de esto. Isaías, ¿dónde está Isaías? Isaías 48:10 nos dice, he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Dios nos escogió para meternos en un horno de aflicción. Él quiere que la basura, aquello que no nos vale para nada, que quiere desechar la basura que hay en nosotros, que se queme. Él quiere que nosotros seamos una plata purificada. La tercera figura es la de labrador con la vid, de Juan 15, muy conocido. Juan 15, nos dice, en el Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y de esto yo puedo hablar un poquito porque conozco algo del campo, de la agricultura, conozco algo, y es así. La productividad de las ramas no depende solo de permanecer en la vid. O sea, que las ramas
permanezca en la vid, que es Jesucristo, en este caso, ya no solamente por ese hecho ya que son productivas, sino que la vid tiene que ser, repito, la productividad de las ramas no depende solo de permanecer en la vid, sino de que sean podadas, exactamente. Y la poda es algo aparentemente cruel, porque se le está cortando a la planta. Pero cuando llega la época, vemos que eso es útil y da fruto. Pues de la misma manera, si queremos ser fructíferos en nuestra vida cristiana, tenemos que esperar sufrimiento. Necesitamos ser podados, ser metidos en el horno, ser quemados, ser disciplinados. Y eso es a base de sufrimiento. Cristo dijo en una ocasión, si la semilla no cae en tierra y se pudre o muere, no puede crecer en la planta y producir fruto. Tiene que morir primero para ser productiva. Es imposible dar fruto sin morir primero. Hay que sufrir. Me gustaría aclarar también aquí algo. Esto no quiere decir que el sufrimiento en sí mismo produzca crecimiento. De hecho, hay muchas personas que ante el sufrimiento se quedan estancadas y no crecen. Ante las pruebas se quedan estancadas y no crecen. Se llenan de amargura y a causa del sufrimiento y no crecen. La diferencia entre un cristiano que sufre y se amarga y un cristiano que sufre y fructifica es la reacción que el cristiano, tiene al sufrimiento. Y esto es bien curioso, porque el sufrimiento, como hemos dicho, no produce crecimiento, pero es imposible crecer sin sufrimiento en nuestra vida cristiana. Es totalmente imposible. No podemos alcanzar ese eterno peso de gloria que hablábamos en 2 de Corintios sin sufrimiento. Hermanos, Dios quiere llevarnos a la gloria y hacernos semejantes a su amado Hijo. Dios no se va a cansar de seguir trabajando en nuestras vidas hasta que no vea ese propósito cumplido. Él nunca se va a cansar. Podemos estar seguros de que vamos a sufrir. Podemos estar completamente seguros. De una manera u otra, en mayor o menor medida. Vamos a sufrir de una manera u otra. Y en estos tiempos que transcurren, pues como ya habíamos dicho, pues son tiempos aparentemente difíciles que seguramente vamos a sufrir mucho. Pero es necesario atravesar estas pruebas, es necesario. Hermano, mi propósito hoy no es de que ya empezamos a sufrir por este mensaje que estoy exponiendo, que ya empezamos a sufrir de antemano por ello, por lo que estáis escuchando y lo que estoy exponiendo. Sé que el sufrimiento no le gusta a nadie, pero no es mi propósito en este día. El Señor dijo, basta a cada día su propio mal. Vamos a sufrir, pero vamos a esperar que llegue el momento. No vamos a anticiparnos. Hay un refrán que dice que el que sufre por el día de mañana sufre 2 veces. Sufre hoy y sufre mañana. Así que vamos a esperar que llegue, que las circunstancias, que llegue ese día, si no es la circunstancia de alguno de vosotros. El propósito, hermano, es enseñaros, advertiros de cómo reaccionar ante el sufrimiento. Y que cuando llegue ese momento podamos ver la mano santa, la mano amorosa y amable y sabia de Dios. Que podamos experimentar a Dios en ese momento, podamos ver la mano de Dios detrás de cada uno de estos sufrimientos. Por supuesto que el dolor duele mucho, el sufrimiento duele. Y créeme que Dios no pretende que sea de otra manera, nos tiene que doler. Sufrir en sí mismo no es un pecado, no es pecado. El mismo Señor Jesús en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
O sea que Él sufrió, Él padeció también, como ya venimos viendo. No es lo mismo sufrir con el sentido de frustración que produce el sentirse abandonado por Dios en medio de una situación que no parece tener ningún sentido. No es lo mismo eso que saber que Dios está haciendo en nosotros una obra de mucho valor y por medio del sufrimiento hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo una cosa que otra. Así que, hermanos, para ir terminando, pidámosle al Señor, a Dios, que aumente cada día nuestro deseo de ser cada día más como Jesucristo. Hasta el punto de estar dispuestos a atravesar por medio de cualquier sufrimiento. Que nos ayude a anhelar ser cada día más como su Hijo, cueste lo que cueste. La meta de la salvación es que nos parezcamos cada vez menos a nosotros y más al Señor, a nuestro Señor, a Él. Porque Él va a llevar a cabo su propósito, cueste lo que cueste, hermano. Él va a llevar a cabo su propósito, cueste lo que cueste. A Él sea siempre la gloria. Y no os quería dejar, hermano, no os quería dejar porque la verdad es que es un mensaje un poco, bueno, no sé cómo definirlo, pero no quería dejar así de esta manera y me gustaría dar una palabra, aunque yo creo que de una manera u otra he tratado de transmitir también que hay aliento en la palabra de Dios, que el Señor no hay nada que se le escape, Él tiene el control de todas las cosas, pero me gustaría dejaros un salmo, Salmo 27, salmo muy hermoso, para que podamos también salir en este día con alegría y reforzados y fortalecidos en el Señor. Dice así, no lo vamos a leer entero, vamos a leer solamente algunos versículos. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y nos vamos al último del tirón. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pues con esto damos por terminado este mensaje. No quiero extenderme mucho más. Solamente, hermanos, que podamos, es el propósito, que podamos ver la mano de Dios en medio de cada sufrimiento que nos acontezca en nuestra vida, de cada circunstancia, que sepamos que detrás de cada una de las pruebas, de las circunstancias, de los sufrimientos que acontezcan en nuestra vida, pues Dios tiene el control, lo tuvo con Jesucristo y lo tiene con cada uno de nosotros, y que podamos estar confiados, que podamos estar firmes, fortalecidos y que podamos estar confiados, hermanos. Pues que Dios bendiga mucho, gracias por estar ahí y gracias también a aquellas personas que nos están siguiendo en este día. Que Dios bendiga. Bueno, pues hermanos, después de la palabra que nos ha traído el hermano Javi, lo único que nos resta ya es despedir este tiempo. Pero sabemos, como siempre decimos, nos despedimos ahora decimos de este lugar, porque en realidad no estamos en ningún lugar, no estamos en el local, porque la iglesia somos nosotros. Como dice todo el mundo, se cierra el local, pero la iglesia no se cierra, porque nosotros no estamos cerrados, estamos abiertos a la palabra del Señor. Damos gracias a nuestro hermano Javi por el esfuerzo, por la dedicación que le está dando. También a nuestra hermana María Elena, que también se está esforzando mucho en que todas estas cosas pues estén funcionando, hermanos. Para mí sería muy difícil, pero Dios da dones a su iglesia y en este tiempo pues nos ha dado a María Elena, que se ha preocupado muchísimo y ha trabajado muchísimo para que todo esto vaya adelante. Así es que agradecemos a María Elena, a Javi, a todos los hermanos que están colaborando, también a los hermanos de la alabanza, están también poniendo su esfuerzo, y a todos aquellos que se están esforzando porque realmente podamos tener este tiempo de comunión
y de unidad. Así es que despedimos este tiempo y damos gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido tener juntos los hermanos, aunque sea a través de estos medios, Señor, porque tú también has puesto facilidad de que podamos tener estos medios. Gracias, Señor, porque tú eres el único, Señor, como hemos dicho al principio, altísimo, omnipotente, Dios creador, y tú eres nuestro Dios y eres nuestro Padre, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por darnos esperanza, por darnos consuelo, Señor. Despedimos este tiempo, Señor, pero no nos despedimos de ti porque queremos que tú estés todos los días, como tú dices en tus promesas, con nosotros. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú eres en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Ten misericordia, Señor, de aquellos que aún no te conocen. Ten misericordia, Padre, de los que están sufriendo en los hospitales. Ten misericordia, Señor, de aquellos sanitarios y de todas las personas que están al frente, incluidos los servicios de limpieza, Señor, bomberos, protección civil, guardia civil, Señor, policía, los camioneros, Señor, que están también surtiéndonos de comida que no nos falte, los repartidores, las cajeras, Señor, en fin, todos aquellos, Señor, que están prestando su servicio y están poniendo su vida para que otros podamos estar refugiados en nuestras casas. Consuela, Señor, a aquellos que hayan perdido algún familiar y ayúdanos, Señor, a pasar este tiempo, esta pandemia, Señor, y si es tu voluntad, Padre, que todo esto se acabe pronto. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.